Muy buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a dar entonces inicio a esta conferencia web número 3 del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Para esta actividad vamos a ver normalización y modelo de entidad-relación. Mi nombre es Diana Judith Méndez Torres y yo soy la instructora que está haciendo la guía de este curso. Entonces vamos a continuar con la frase de reflexión para el día de hoy. Dice, cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti también. ¿Listo? Entonces, siempre pues invitándolos a que confíen en las capacidades que cada uno tiene y que confíen pues en sus conocimientos, en su inteligencia, en su dedicación y así pues puedan cumplir todas esas metas y sueños que tienen. Bueno, el día de hoy tenemos entonces de agenda del día el saludo, el objetivo, las evidencias de la actividad número 3, preguntas y cierres. Recuerden que cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, pues pueden realizarla. El objetivo, entonces, es realizar un encuentro virtual entre los aprendices y el instructor para despejar las dudas temáticas y orientar las temáticas referentes a la actividad número 3. Bueno, entonces, antes de Antes de iniciar, pues, con esta parte, ¿sí? Esto que hoy vamos a ver, pues, la normalización. Esto quisiera primero mostrarles de cuáles son las 2 actividades y las 2 evidencias que vamos a realizar para luego sí, pues, continuar con el contenido. Entonces, tenemos aquí 2 evidencias que ustedes van a presentar. Bien, esas 2 evidencias, entonces, están compuestas de una actividad interactiva. Esta actividad interactiva ustedes la realizan por medio de la plataforma, ya les voy a indicar cómo la deben de realizar. Y es una de las actividades, ¿sí? Es una actividad en forma de cuestionario donde ustedes pues van a tener que responder una serie de preguntas. Y la segunda actividad es la parte de un documento, ¿sí? Donde ustedes van a aplicar la normalización a la base de datos que hicieron anteriormente en la actividad número 2. ¿Listo? Esas son las 2 evidencias que deben de enviar. Entonces, la actividad interactiva y también la parte de lo que tiene que ver con normalizar el ejercicio anterior del colegio. Entonces, voy a mostrarles por dónde deben de enviar, ¿sí? Y realizar pues estas 2 evidencias para así dar continuidad pues a la temática. Entonces, espérenme un momentico, ya les muestro. Bueno, creo que ya están viendo aquí la pantalla. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Dónde ustedes realizan esa actividad interactiva. Entonces, para la actividad interactiva, van a ir a dar clic aquí donde les aparece contenido del curso. Van a darle clic cuando ya una vez estén viendo pues la pantalla de proyecto y luego le dan clic donde está pues la actividad propuesta, ¿no? En este caso, ya acá pueden ver que estamos en la actividad número 3, entonces vamos a dar clic. Luego van a dar clic donde dice evidencias. ¿Sí? Esta es la ruta por la cual ustedes van a presentar esa actividad interactiva. Entonces le dan clic aquí en evidencias y aquí pues en esta parte derecha se les va a mostrar cuáles son las evidencias para esta actividad. Aquí vuelven y les dicen que es la actividad interactiva y el documento de aplicar la técnica de normalización. Vamos a darle clic en continuar. Y si ustedes ven, entonces aquí dice evidencia, actividad interactiva, identificar los conceptos de normalización en las bases de datos. Entonces, ustedes bajan la barra y por acá van a ver este botón que dice ver score. Esto van a darle clic en este botoncito. Esperamos un momento que abra pues la pantalla, ¿sí? Y cuando ya ustedes pues estén viendo este mensaje, esto aquí pues les están diciendo que lo que van a realizar.
le dan clic aquí en la flechita siguiente. Estas son las instrucciones. ¿Listo? Entonces ustedes las leen. Cuando ya la hayan leído, vamos a darle clic aquí en la flecha, aquí, perdón, en el botón de la X. Y aquí pues ya ustedes comienzan aquí a mirar las preguntas y tienen las opciones aquí abajo, A, B, C, D. Entonces, bueno, ustedes aquí dependiendo, ¿sí? ¿Cuál es la que ustedes creen que es? Entonces, van a darle clic en cualquiera. Voy a darle pues esta errónea, entonces la B. Entonces, ustedes seleccionan, le dan clic aquí en verificar y pues aquí en la parte superior pues les va a salir una X si la contestaron mal o un chulito en caso de que la conteste bien, ¿sí? Entonces acá me dice que me quedó mal, ustedes le dan clic en continuar y siguen con la siguiente pregunta, ¿sí? Creo que se pueden equivocar 3 veces, me parece. Entonces, esto, ustedes aquí continúan pues contestándolas hasta terminar. Cuando terminen, de una vez ahí les aparece si aprobaron o no. Tienen varios intentos, ¿sí? Tienen habilitados 50 intentos para hacer esta actividad interactiva. Entonces, pues la pueden hacer pues varias veces. Bien, entonces esta también es una evidencia que les da la calificación automáticamente. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces recuerden que esta es la actividad interactiva. Solamente pueden ingresar por esta ruta. Listo, contenido del curso, proyecto, actividad 3, evidencias. Y luego pues con las flechitas se mueven hasta encontrar el botón de ver score. ¿Listo? Entonces para que lo tengan bien en cuenta. Bueno, vamos entonces con la segunda evidencia, que es el taller. Entonces la van a enviar pues también por esta opción de evidencias, así como lo han hecho pues anteriormente. Y van a encontrar entonces aquí esta evidencia. Ven, aquí está como muy chiquito. Y van a encontrar aquí evidencia 3.2, documento, aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. ¿Listo? Entonces, esta es el enlace, esta es la evidencia. Vamos a darle clic. Ya ustedes pues por acá también se les hace un recordatorio de qué es lo que deben de realizar. Y cuando ya tengan, pues listo, este taller solucionado, entonces le dan clic en adjuntar un archivo, lo buscan en su computadora y le dan clic aquí en este botón de contesta. Bien, entonces esas son las dos evidencias propuestas que están en este momento para que ustedes las realicen. Entonces, no sé si tengan pues alguna duda, alguna pregunta. Hasta este momento está muy claro, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces la temática que hoy corresponde es la normalización, ¿listo? ¿Y qué es eso de normalizar? Entonces, es utilizar, ¿sí? Una serie de pasos para que, para nosotros poder mejorar, ¿sí? Esa estructura que tenemos de la base de datos. Con esta normalización, lo que queremos aplicar son reglas, ¿sí? Unas normas para que nosotros esa base de datos pues quede con unas estructuras fuertes, no redundantes, ¿sí? Esto queremos también pues que las tablas queden relacionadas de forma correcta con las demás, ¿sí? Y también pues queremos que los datos sean los correctos, los que deben de quedar en cada tabla. Listo, entonces la normalización es esta técnica que nos permite a nosotros pues poder estructurar muy bien las bases de datos. La forma de la normalización nos trae pues los siguientes beneficios, ¿sí? Evitar la redundancia, prevenir problemas de actualización, proteger la integridad de los datos, porque aquí, digamos, en esta parte de la actualización e integridad, sabemos que cuando nosotros hacemos bien la normalización, ¿sí? El diseño de la base de datos con la normalización, estamos nosotros realizando, ¿sí? Las relaciones entre cada tabla de forma correcta. Cuando nosotros relacionamos bien las tablas,
Entonces, cuando vamos a hacer alguna actualización, va a ser muy sencillo porque ya la estructura está completamente funcional y si necesitamos adicionarle algún dato o quitarlo, ¿sí? Sabemos que no va a realizar pues ningún impacto negativo a nuestro diseño de base de datos. Lo mismo a la integridad, si sabemos que ese dato se va a guardar de forma segura y que va a ser un dato que al final pues va a ser información que sea relevante, o sea, que se vaya a utilizar, que se necesite, que no se vaya a modificar. Listo, facilita el acceso e interpretación de los datos, reduce el tiempo y complejidad de revisión de la base de datos. Entonces aquí, pues, al nosotros tener una estructura muy clara, ¿sí? Vamos a hacer consultas más rápido, vamos a sacar reportes, va a guardarse la información también más rápido. Entonces es muy importante por eso realizar la normalización. Obviamente aquí, pues, nos va a optimizar el espacio de almacenamiento, quiere decir que nosotros vamos a tener los datos que son, no vamos a poner datos que sean irrelevantes. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, prevenir borrados indeseados es porque como todo lo que les decía por acá, que todo está relacionado de forma correcta. Cuando todas las tablas están relacionadas, nosotros no podemos borrar los datos, digamos, sin tener una previa, esto, digamos, visto bueno de las demás tablas con las que están relacionadas. ¿Sí? Porque si no, de una vez se pone un mensaje de alerta y nos dice que no se puede borrar los datos porque se encuentra relacionada con otra tabla. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos permite pues a nosotros realizar la normalización y pues esos son los beneficios que nos ofrecen. La normalización se da solamente para las bases de datos relacionales. ¿Listo? Esto no se aplica para las demás tipos de datos, tipos de bases de datos. Sí, por ejemplo, las que no son estos relacionales, ¿sí? Las no SQL, ellas no tienen pues estos parámetros de estructuración, ellas son más libres, entonces eso solo se aplica para estos tipos de bases de datos relacionales. Bueno, esto tenemos estas tres reglas de normalización, ¿sí? Que son las que se van a aplicar. Entonces la primera forma es que nosotros, digamos, que nosotros podamos identificar, ¿sí? Cuáles son aquellos datos que se repiten, cuáles son esos datos que no son atómicos. ¿Sí? Atómico quiere decir que queda el dato solo, que ese dato está solito y que no se va a repetir, ¿sí? O que no se puede dividir. A eso se refiere cuando se dice que en la primera, perdón, que en la primera forma deben de quedar datos no atómicos. En la segunda forma, esto aquí nosotros miramos cuáles son esos datos que no son dependientes de la llave primaria. ¿Sí? Eso ya ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, porque pues así es más fácil de entender. Y la tercera forma normal dice que vamos a eliminar cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es que de pronto nosotros tenemos un dato en la tabla que dependa de la llave principal, ¿sí? Pero tenemos un dato que dependa de otro dato de la tabla que no sea la llave principal. Listo, esa es la dependencia transitiva. Ya ahorita también vamos a mirar esa parte para que ustedes pues tomen esto, digamos, un ejemplo y puedan así entenderlo un poco mejor. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, listo. Tenemos esta tabla, ¿sí? Es solamente, digamos, tenemos aquí en Excel, tengo esta tabla y vamos a normalizarla. Bien, entonces la normalización, ¿qué es? Entonces, es dar la estructura correcta, ¿sí? Si yo necesito una base de datos que me guarde los datos de clientes en este ejemplo, ¿bien? Entonces, en este momento, tengo una tabla que me tiene código de cliente, nombre, apellido, dirección, ciudad, teléfono, profesión y un deporte que ese cliente realiza. ¿Listo? Esa es mi tablita que en este momento tengo.
Estos son los datos que yo tengo de mis clientes. Quiero estructurar esto y realizar una base de datos que esté normalizada. ¿Listo? Entonces, nosotros la primera forma nos dice que tenemos que mirar, ¿sí? Que los datos sean atómicos, que no se repitan, ¿sí? O que no se puedan dividir. En este momento, si ustedes pues aquí lo notan, ¿sí? Está este dato repetido. Miren que aquí hay un cliente que tiene repetido aquí dos filas, perdón, que es David. También Marta aquí tiene 2 filas y Diana por acá también tiene 2 filas, ¿sí? ¿Sí ven que estos están acá? ¿Qué está pasando con esto? Aquí tenemos redundancia de datos. ¿Por qué? Porque esto me está ocupando a mi espacio, ¿sí? En el disco duro, en el sistema gestor que vaya a utilizar, me va a ocupar espacio, porque se están duplicando los datos. Miren, se duplican. ¿Listo? ¿Cuál es la causante que esté duplicando estas filas? ¿Sí? Pues acá tengo entonces que analizar cuál es la que me está a mí duplicando esa información. Entonces, ¿cuál es la que me está duplicando la información? Pues si ustedes ven, la que me está duplicando la información es por aquí, esta columna de deportes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cliente puede tener varios deportes. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo la tablita que un cliente puede hacer varios deportes. ¿Listo? Entonces, esta de deportes, esta columna, estos datos, son los que están haciendo que se me dupliquen a mí todos estos demás datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esta parte pues acá así? Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos que sacar esto de acá porque me está duplicando la información. ¿Sí? A eso se refiere pues esta primera forma normal que dice que pongamos los datos atómicos. Bien, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ustedes vean pues esa parte. Tenemos que mirar, ¿sí? Con qué vamos nosotros a sacar esta tablita de deportes. Entonces, yo acá identifico, ¿sí? Que mi llave primaria, ¿cuál va a ser? Código de cliente. Recordemos que todas las tablas tienen que tener una llave primaria. Para este caso, para esta tabla, pues es muy fácil identificarla porque ya tiene un código de cliente. En caso de que no la tenga, pues nosotros tenemos que ponerle, ¿no? Escribirle un atributo que tenga la llave primaria. En este caso yo voy a señalarla así, para que identifiquemos que esta es la llave primaria. Yo tengo que sacar aquí deportes. Entonces, tengo que sacar de aquí este deportes. ¿Por qué? Porque me está duplicando la información. Voy a ponerla por aquí abajito. ¿Listo? Cuando yo hago esto, ¿qué sucede? Que entonces ya se me eliminan los datos que están duplicados, porque si ustedes ven, pues ya los puedo borrar. Ya no, ya quedarían los datos así. ¿Listo? Pero aquí, ¿qué sucede? Si yo hago eso, ¿qué sucede? Aquí, esto no sé quién es la que está haciendo natación, no sé quién hace fútbol, no sé quién hace tenis. ¿Sí? Entonces yo no puedo pues tampoco sacar esto así nomás. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Con qué lo tengo que relacionar yo? ¿Sí? Tengo que relacionar esta tabla de deportes con el código del cliente para yo saber quién es el que hace natación, quién es el que hace fútbol, quién es el que hace baloncesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, copiamos esta tablita y ahora sí yo voy a poder identificar cuál es el cliente, ¿sí? Porque si yo digo el 1, bueno, el 1 es David, ¿sí? ¿Cuál es el 3? Bueno, el 3 es William, ¿sí? ¿Cuál es el 4? Entonces, Carlos. Entonces, así yo ya lo puedo relacionar, ¿listo? Con el cliente. Y cuando yo ya tenga, que puedo relacionar aquí, quién hizo cada deporte, bueno, entonces ahora sí, ya aquí mi tablita quedaría de esta forma. Uy, aquí eliminar.
¿Listo? Entonces, si ustedes ven, ustedes me podrían decir, bueno, pero acá también va a quedar duplicado. Sí, claro que sí. O sea, pero ¿qué sucede? Que ya no va a quedar duplicado todo el resto de la información. ¿Listo? Esa es, digamos, la diferencia en que nosotros pues apliquemos, sí, esa estructuración a la base de datos. Bueno, listo. Esta es la primera forma y ya pues dice que listo, que nos quedó. Ahí ya sacamos los datos repetidos. Bien, listo, hasta ahí vamos. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, cuando la tengan, tranquilos, pueden abrir su micrófono o tengan un aporte también, ¿no? Bueno, entonces vamos a la segunda. Dice, asegurar que todas las columnas que no sean llave sean completamente dependientes de la llave primaria. ¿Listo? Entonces, que todo sea, ¿sí? Dependiente completamente de la llave primaria. Bueno, entonces nosotros aquí esto vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, aquí nosotros que tenemos en estos datos que nos quedaron, ¿sí? De clientes, si todo es dependiente directamente del cliente. Entonces, el nombre obviamente es del cliente, ¿sí? El apellido también es del cliente, la dirección también. La ciudad, ¿qué pasa con la ciudad? Entonces, por acá voy a dejarla señaladita, ¿sí? El teléfono, sí, claro, es propio del cliente. La profesión aquí, ¿qué pasa también con la profesión? Bueno, entonces resulta que aquí, si ustedes ven la ciudad, ¿qué sucede? Claro, cada cliente está en una ciudad, ¿cierto? O sea, eso es algo que es un dato que es importante tenerlo en cuenta y que claro que tiene que estar relacionado con el cliente. Yo necesito saber en qué ciudad, pues digamos aquí de Colombia está mi cliente. Pero, ¿qué sucede? Que las ciudades ya están definidas aquí en Colombia, ¿sí? Esto no me acuerdo cuántas ciudades tenemos, 32. Bueno, no recuerdo cuántas, bueno, no sé cuántas ciudades tenemos, bueno, principales, ¿no? Como capitales, me estoy refiriendo yo, porque pues municipios también, pues aquí también pueden entrar, ¿no? Entonces tendríamos muchísimos. Entonces, digamos acá en esta parte de ciudad, ¿qué sucede? Que nosotros ya tenemos definidos, ¿sí? Aunque sean muchas, aquí en Colombia, pero ya sabemos que están definidas. Las ciudades, digamos, no se están creando cada nada, ¿sí? Ya sabemos que hay unos municipios, hay unas capitales, hay unas ciudades que tenemos aquí en Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos grupos así definidos, como eso, este dato, ¿sí? No depende directamente del cliente. Porque de quién dependería pues la ciudad, digamos, el municipio, pues del país, ¿no? Entonces, aquí, ¿sí? Esto es de ciudad que no depende directamente del cliente, en este caso. ¿Qué sucede? Que la sacamos aparte. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué ciudad vendría a ser una tablita nueva? ¿Listo? Y recuerden que no hay tabla si no tiene el código principal. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que yo le voy a poner código de ciudad. ¿Listo? Y pues aquí va a ser 1, 2, 3 y el código que cada uno quiera ponerle. ¿Listo? Si ustedes, pues, podemos agregarle una C también, ¿sí? Podría ser así, para que quedara ciudad 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque de seguro que habrán más clientes en Bogotá, van a haber más clientes en Ibagué y en todas las ciudades van a haber varios clientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros al hacer esto, pues tenemos aquí una tabla que nos indique que son ciudades las que vamos a tener en nuestra disposición, ciudad. ¿Sí? Y que si, bueno, esto,
Bueno, vamos a tener entonces acá la parte de lo que contiene cada una pues de estas ciudades. ¿Qué vamos a hacer acá? Como nosotros ya hicimos una tablita, ¿sí? Que me va a indicar a mí cada ciudad, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Que yo ya no voy a necesitar pues escribir aquí este dato, sino que tengo que escribir aquí pues el código de cada una de las ciudades. ¿Sí? Entonces, aquí ya no va a ir ciudad, sino que va a ir ¿qué? Código de ciudad. ¿Listo? Y entonces si acá decía Bogotá, pues entonces ahora va a ser C1, ¿sí? Si aquí decía Ibagué, ahora va a ser C2, ¿listo? Si de pronto William resulta que ya no está en Cali, sino que se pasó a Bogotá, entonces ¿qué pasa? Que aquí va a ser C1, ¿listo? Si aquí, bueno, Medellín, y si por lo menos Diana se fue para Ibagué, entonces quedaría C2, ¿listo? Entonces, aquí quedaríamos relacionados nosotros con el código con ciudad. ¿Qué nos evita eso? Ustedes pueden también decirme, pero bueno, aquí yo puedo escribir las ciudades, ¿sí? Y no pasa nada, o sea, no, aquí yo puedo seguir escribiéndolas. Lo que sucede con esto es que nosotros queremos evitar que errores de escritura y que se escriba como pues debería ser, ¿sí? El nombre de cada una de las ciudades. Entonces, al yo tener aquí un código, ¿sí? Hace que la ciudad exista, que si es Bogotá, no es DC Bogotá, ¿sí? No es Cundinamarca Bogotá, ciudad de Bogotá. Entonces, no, es Bogotá, la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que todos los que tengan C1, pues cuando nosotros lo vayamos a consultar va a ser Bogotá. ¿Listo? Entonces nos evitamos esos errores de escritura también. Adicionalmente, esto pues estamos aquí relacionándolo porque así no nos dice también la normalización, que si no depende directamente ese dato de la llave principal, que en este caso pues es el cliente, tenemos que crear una tabla o sacarlo aparte. ¿Listo? ¿Qué más tenemos nosotros acá? La profesión, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede con esto? Que también, pues obviamente, tal como pasó con ciudad, ¿sí? La profesión es un dato que tiene cliente, pero pues las profesiones no dependen del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con ciudad, ¿sí? Entonces, sacamos la tablita de profesiones aparte, tenemos que ponerle también un código a esa profesión, que va a ser nuestra PK, ¿no? Nuestra llave principal. Aquí vamos a poner profesión. ¿Listo? Y acá pues le ponemos el código que ustedes pues aquí quieran. ¿Listo? Y aquí pues ya tenemos nuestra tablita de profesión y pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces comenzamos. Si la profesión era arquitecto, si es mercaderista, entonces P2, ¿sí? Ingeniero, ¿cuál es? P3. Entonces, así vamos nosotros poniendo. Ah, bueno, aquí quedó repetido. Aquí están repetidas estas no están, ¿no? Solamente sería P3. Entonces, aquí P3, ¿sí? Y aquí volveríamos a P2. Listo, miren. Entonces nos quedaría aquí, ¿sí? Estas tablitas así. Entonces, si ustedes ven, pues quedaría pues la misma relación acá. En cuanto a la profesión, la relacionaríamos con el código de la profesión. ¿Listo? Y nos quedaría así. Bien, hasta ahí vamos bien. O pues tienen alguna pregunta. Bueno, recuerden, pues yo aquí en el chat no estoy viendo ninguna pregunta, pero pues cuando la tengan pueden hacerla. Bueno, listo. Listo, nos dice así, ya, que quedamos que entonces nosotros miremos, ¿sí? Que no hayan pues esa parte de lo que un dato, ¿sí? O un atributo
sea completamente dependiente de la llave primaria. ¿Sí? Y pues bueno, aquí ya los datos quedan dependientes de la llave primaria, pero en su caso con ciudad y profesión pues se tienen que sacar en tablas apartes porque es un dato del cliente, pero las ciudades pues no las va a crear, ¿sí? El cliente, ni las profesiones tampoco las va a crear el cliente. Es un dato que se relaciona, más sin embargo no es un dato que lo cree. ¿Listo? Entonces por eso sacamos ciudad y profesión. Bueno, ahora la tercera nos dice que eliminar cualquier dependencia transitiva. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros aquí, ¿qué sucedió pues con esta tablita de por acá? ¿Sí? Que pasa lo mismo. Entonces, tenemos que mirar qué deporte, ¿sí? El deporte no depende del cliente, ¿sí? A pesar de que es un dato que viene con el cliente y que debe estar relacionado acá y que como un cliente puede tener varios deportes, pues entonces nosotros acá, claro que sacamos nuestra tablita. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Qué deporte? Sí, pasa pues lo parecido aquí con ciudad y profesión. ¿Qué deporte no lo crea el cliente? ¿Sí? El cliente no está creando los deportes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí nos va a pasar exactamente igual. Tenemos que crear una tabla que se llame deportes, ¿sí? Para nosotros después poderlo relacionar con esta tablita. ¿Listo? Entonces, aquí sacaríamos esta tabla deportes, ¿sí? Esto bueno, copio todo mejor. Aquí están repetidos, un momentico, yo elimino los que están repetidos por acá. Baloncesto y natación. Listo. Obviamente, pues aquí se pueden agregar más, ¿no? Yo solamente lo estoy haciendo pues basado en esto. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a hacer nuestra tablita de deportes, ¿sí? Y código deporte. Bajamos así. Listo. Y aquí pues también entonces le ponemos nuestro código. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Ya tenemos nuestra tablita de deporte. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que ya hemos hecho, ¿sí? De reemplazar aquí lo que corresponde a natación con el código, ¿no? Entonces, aquí ya es la relación, ¿sí? De esta parte de este código de deporte que nosotros pues ya hicimos en esta tablita, vamos a relacionarla acá. Entonces, natación de 1, ¿sí? Fútbol de 2, baloncesto de 3, el fútbol otra vez de 2, ¿sí? De 2, tenis de 4, ¿sí? Baloncesto de 3 y natación de 1. ¿Listo? ¿Qué sucedió acá? Que esto es la relación, ¿sí? Del cliente con el deporte. Entonces aquí esta tabla va a ser cliente deporte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en esta parte que hicimos? Lo que hicimos fue pues nosotros mirar que los deportes, ¿sí? Aquí, como estaban escritos y como si es un atributo del cliente más, sin embargo, el cliente no crea los deportes, sino que están en una lista, por lo tanto, podemos sacarlo en una tabla aparte. ¿Y qué hacemos? Lo relacionamos, ¿sí? Con su código. Y aquí tenemos entonces una tabla con la cual pues el cliente, ¿sí? Va a tener varios deportes y va a poder pues aquí tener pues varios deportes. Bueno, ¿qué sucede cuando una tabla queda así? ¿Listo? Ya vamos a explicar. Bueno, yo aquí tengo que determinar cuál es la relación que tiene cliente con ciudad y cliente con profesión. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es esto para mí? Un cliente, ¿en cuántas ciudades puede estar? En una, ¿cierto? Nosotros por lo regular pues vivimos en una ciudad. Hay muchos pues que de pronto por trabajo se desplazan, ¿sí? Pero acá estamos hablando de dónde está domiciliado, ¿sí? O sea, dónde está su casa, sí, su vivienda. Entonces, pues su vivienda o donde él vive, pues va a ser en una sola ciudad, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir que un cliente, ¿sí? Puede estar en una ciudad. Pero ¿qué sucede? Que en una ciudad pueden haber varios clientes, que es lo normal, ¿no? En Bogotá, ¿cuántos clientes voy a tener? 100 clientes, en Cali voy a tener 50 clientes, en Medellín tengo 50, ¿listo? Entonces, decimos que un cliente, ¿sí? Tiene una ciudad, pero una ciudad puede tener varios clientes. Esta es una relación, entonces, en la cual, ¿sí? Un cliente tiene una ciudad. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, ¿sí? Entonces sabemos que aquí esto es una llave foránea, ¿listo? Una llave foránea. ¿Por qué? Porque un cliente, ¿sí? Pues en una ciudad, aquí, en una ciudad, ¿listo? Entonces, por eso es que David vive en la ciudad C1 y C1, ¿cuál es? Bogotá, ¿listo? Pero también William tiene aquí el código C1 y también vive en Bogotá. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí relacionamos este código de ciudad con la tabla ciudad y es una llave foránea. ¿Listo? Lo mismo va a pasar aquí en la parte de la profesión. Entonces, un cliente, ¿sí? Va a tener una profesión, pero varios clientes pueden ser esto, no sé, bueno, de todas las profesiones que haya. ¿Listo? Entonces, si acá, entonces, un arquitecto, no solamente yo voy a tener un cliente arquitecto, no, puedo tener varios clientes arquitectos, ¿no? Y varios clientes doctores y, bueno, y abogados y mecánicos y administradores y son, bueno, y de todas las profesiones que haya. Entonces, aquí, cuando sucede eso, entonces, que una profesión pues va a tener varios clientes y un cliente pues va a tener una sola profesión. Entonces aquí tenemos que también es una llave foránea. Entonces identificamos como FK. ¿Qué sucede en este caso? Aquí, en esta parte. ¿Qué va a suceder acá? Aquí sucede que el cliente, ¿sí? Puede tener varios deportes. Entonces, el cliente no solamente tiene aquí como está propuesto, que tiene una ciudad, que tiene una profesión, no. Aquí cliente está diciendo que puede tener varios deportes, ¿sí? Que el cliente puede practicar 3, 4, 5 deportes si lo quiere. Pero ¿qué sucede? Que pasa igual. Un deporte, ¿sí? Puede estarlo practicando varios clientes. Entonces, fútbol no lo está practicando solo un cliente. ¿Cuántos juegan fútbol? Muchísimos, ¿sí? Muchísimos clientes. Aquí se hace una relación de varios a varios. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos esa relación de varios a varios, ¿sí? La tabla que queda en este caso, cliente deporte, ambos son llaves primarias. ¿Listo? Ambas son llaves primarias. ¿Por qué se tiene que dar así? ¿Por qué se tiene que poner acá? Bueno, una es por normalización, que es la regla general, ¿sí? Que nos dice que nosotros esto tenemos que cuando son una relación de muchos a muchos, esto crear una tabla nueva y que queda una llave compuesta y que ambas son llaves esto primarias. ¿Listo? Eso también dice la normalización. Pero adicionalmente, ¿por qué tenemos que ponerlas como llaves primarias? Las tenemos que poner porque cuando nosotros estemos digitando la información, ¿sí? Aquí yo necesito, acuérdense que las llaves primarias son llaves únicas. O sea, ¿qué quiere decir cuando esto dice única? Que yo aquí no puedo volver a repetir esto.
¿Por qué yo no puedo volver a repetir esto? ¿Sí? ¿Por qué acá? Porque ya lo tengo digitado, ¿sí? Ya aquí tengo una llave que dice que el cliente 1 y tengo otra llave primaria que dice que el cliente 1 practica fútbol o natación, no, de uno es natación, que practica natación. Entonces, si yo vuelvo a digitar esto, pues la base de datos me va a decir, no, no se puede porque ya usted lo tiene digitado, ya está y no puede crear un dato duplicado. ¿Listo? Ahora, el caso. ¿Qué sucede si yo esto lo pongo FK? ¿Sí? Si yo esto lo dejo FK, él va a mirar esto y me va a decir, no hay problema, puede digitar esto. ¿Y qué sucedería si pasa esto? Que quedan datos duplicados. Me quedaría este de acá y este de acá. ¿Por qué? Porque a él solamente le interesa la llave primaria, ¿sí? Él dice, perdón, esto, no, perdón que aquí esto, me equivoqué, perdón. Aquí, si nosotros ponemos llave foránea, él no me dejaría a mí esto crear otro dato con el mismo cliente. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente me dejaría a mí crear un deporte, ¿sí? Con el cliente. Entonces, aquí a mí me generaría el error. ¿Por qué? Porque no me deja a mí crear nuevamente el cliente, ¿sí? Y recordemos que un cliente, ¿cuántos deportes puede tener? Muchos, ¿sí? No solamente uno. Si el cliente solamente tuviera un deporte, pues quedaría así como profesión, ¿sí? Pero como en este caso el cliente tiene varios deportes, entonces lo que sucede es que nosotros no podemos dejarlo así. ¿Listo? Porque si lo dejamos así, ¿qué sucede? Pues lo que yo les digo, que él no me deja a mí crear, ¿sí? Esto ni esto no me lo dejaría crear. ¿Por qué? Porque la llave principal no se puede repetir. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen esto y digitan así, pues hay un error, ¿sí? Porque la llave principal no se puede repetir. Pero, ¿qué sucede si ambas son llaves principales? Entonces, yo sí puedo repetir la información aquí, o sea, el código del cliente puede ser el deporte 1, el código del cliente 1 también puede ser el deporte 2, pero ¿qué sucede? Si vuelvo a repetir aquí las dos, pues no, porque ya está creado que el código del cliente 1 realiza el deporte de 1. Entonces, aquí ya eso no me lo deja digitar. ¿Listo? Entonces, por eso esto no es una llave foránea, porque solamente pues me dejaría a mí tener que un deporte y pues no tendría gracia uno sacar pues una tabla aparte, ¿sí? Si solamente voy a tener un deporte. Entonces, esta tablita que está acá como cliente deporte es una tabla que sale de la relación de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan una relación de muchos a muchos, recuerden que es una llave compuesta, ¿sí? Y la llave compuesta, pues, tiene el código del cliente, digamos en este caso, ¿no? O sea, que la llave primaria de la tabla clientes y lleva la llave primaria de la otra tabla que se creó, en este caso, deporte. Entonces, bueno, deporte acá. Código deporte, código deporte. ¿Listo? Entonces, esto para que ustedes pues lo tengan en cuenta de esta relación de muchos a muchos. Aquí pues estas serían las PK, código de ciudad, código de profesión. Aquí sería PK. ¿Listo? Y acá pues ya aquí esto quedarían las tablitas así. Entonces fíjense que en una tabla, pues fíjense, miren en una tablita tan, pues digamos tan sencilla como puede ser aquí llevar una base de datos de los clientes, de los usuarios. Fíjense todo lo que nosotros podemos analizar. Ahora pues cuando es una base de datos obviamente mucho más grande, pues se hacen pues análisis un poco más complejos, pero que tienen digamos la misma estructura. Y siempre, pues, lo que nosotros hacemos es eso, ¿sí? Comenzar a organizarlo, comenzar con las normalizaciones, a mirar nosotros cómo lo podemos estructurar, pues, de la mejor forma, ¿listo? Esto, bueno, en esta parte, pues, nosotros digamos que entre comillas tenemos una lógica de los clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son bases de datos de una empresa especializada, tenemos que tener a la mano expertos,
¿sí? Porque nosotros pues no sabemos cómo manejan la información, no sabemos a veces qué datos consideran pues importantes, ¿sí? Cuáles son los que los datos, por ejemplo, acá, ¿sí? Nosotros pues es muy fácil como identificar ciudad, profesión, deportes, pero pues hay otros datos que para nosotros pues no son tan sencillos de determinar. Por eso es que nosotros pues cuando vayamos a hacer diseños de bases de datos tenemos que estar siempre con la parte de un experto para nosotros analizar la base de datos, pero que el experto pues nos diga cuáles son los datos y cómo pues los maneja la empresa. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta acerca pues de este ejemplo que les realicé de la normalización. Miro el chat. Para mí está claro hasta el momento, gracias. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, ahora pues voy a rápidamente, pues les voy a mostrar. No es que se tengan, vuelvo y les digo, no es que tenga que ser así. Cada uno pues puede hacerlo a su manera, solamente les voy a dar un ejemplo, ¿sí? De cómo pues funciona la parte de aquí de la evidencia, ¿sí? Del documento, aplicar la técnica de normalización a una base de datos de la empresa. Es con el mismo ejercicio del Colegio San Jorge, en el cual nos dan 3 tablas, ¿sí? Profesores, estudiantes y materias, y nosotros pues tenemos que normalizarlo, ¿listo? Entonces, este es el ejercicio. Yo simplemente les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Pero pues cada uno obviamente puede analizarlo. Cada uno identificó sus tablas como quiso. Entonces, solamente es como para dejarles una pequeño, pues así esquema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar esas 3 normas, ¿no? Entonces, acuérdense que la primera forma son datos atómicos, entonces datos que no se vayan a repetir, ¿sí? Y si se repiten, pues tenemos que comenzar a mirar qué está, ¿no? Entonces, aquí en esta primera forma, ¿cómo quedaría, sí? Con las mismas tablas que yo trabajé, pues en la parte del ejercicio de la actividad 2. Entonces, aquí, pues, estas serían las tablas. Mm, ¿Dónde está? Listo. Bueno, entonces aquí tengo mis 5 tablitas, son las mismas que trabajé la vez pasada. Bien, entonces la primera forma normal, pues, es la parte de la identificación aquí de las tablas, ¿sí? Y cuáles eran las que se repetían. Recuerden que acá se nos repetía a nosotros curso, entonces por eso sacamos el curso y adicionalmente pues agregamos una tabla, cada uno, unos agregaron horarios, bueno, otros agregaron direcciones, bueno, diferentes en sus ejercicios. Yo agregué la tabla calificaciones, ¿sí? O calificación, bueno, acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues como teníamos esto, el colegio, entonces pues teníamos el estudiante, las materias, entonces por eso puse aquí calificaciones, pero otra puso diferentes que les quedaron también muy bien. Importante, importante nosotros esto tener la parte del diagrama de entidad relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos identificar, ¿sí? Cuáles son las que se pueden dar relaciones de muchos a muchos, cuáles las relaciones que tienen de unos a varios. Entonces, las tablas que no vayan a quedar solas. Yo les decía la vez pasada que es importantísimo que cuando nosotros, digamos, manejemos este tipo de bases de datos, pues ninguna tabla tiene que quedar aislada. Toda tiene que tener al menos una relación para que pues sea una base de datos relacional. Si no, no tendría sentido pues que dejen una tabla sola. Listo, entonces importante, traten también cuando vayan a diseñar sus bases de datos, hagan esto, ¿sí? No importa si es en un papel, y es muy importante porque es que esto nos ayuda a nosotros a identificar, ¿sí? ¿Cómo va a ser la relación? Entonces, un estudiante, ¿cuántas calificaciones tiene? No, pues tiene varias, ¿no? Entonces, bueno, entonces se da la relación de que un estudiante puede tener varias calificaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, de uno a varios. ¿Sí? Un curso, ¿cuántos estudiantes va a tener? ¿Sí? Bueno,
que entonces un curso tiene varios estudiantes, ¿sí? Pero un estudiante va a tener un curso, listo. Un profesor, ¿cuántas materias va a tener? Algunos me pueden decir, no, un profesor solamente tiene una materia. Perfecto, no hay problema. ¿Listo? Yo también puedo decir, no, un profesor puede tener varias materias, porque un profesor puede dar varias asignaturas en un colegio, no solamente una. Puede dar matemáticas, puede dar en otro grado puede dar estadísticas, en otro puede dar física, ¿sí? Entonces, un profesor puede dar varias materias, pero alguien me puede decir, no, solamente un profesor puede dar una materia. Perfecto, ese es el análisis. Y en el caso de él, como lo está viendo, solamente puede dar una materia y está perfecto. Listo, entonces aquí nosotros lo que hacemos es eso, analizar cómo ven cada uno, ¿sí? El caso, porque cada uno pues tiene una idea diferente. Lo importante es que lo identifiquemos bien, ¿sí? O sea, por lo menos un curso, no me pueden decir que un curso, ¿sí? Por lo menos un grado 11A solamente va a tener un estudiante, ¿sí? Ahí sí estaría, pues digamos, no estaría bien el estudio que hicieron. ¿Por qué? Porque un curso en general tiene que 20, 30, 40 estudiantes. Entonces no me pueden decir que un curso tiene un estudiante. Eso pues no se daría. ¿Listo? Pero pues de resto cada uno interpreta, pero sí yo les recomiendo, o sea, si de pronto pues aquí alguien está mucho en el cuento de las bases de datos y de los sistemas de gestión, que siempre hagan ese diagramita. Es bastante bueno porque nos ayuda a nosotros a identificar, aparte de las tablas, pues también cómo se va a relacionar eso. También nos dice, pues aquí en la parte de la segunda forma, pues que miremos, ¿cierto? Y que miremos esas partes que no forman los atributos que no dependen, ¿cierto? Directamente de la tabla, pues que comencemos a sacarlos. Entonces, aquí nosotros tenemos esta relación de las materias que les decía que para mí un profesor puede dar varias materias, ¿sí? Y una materia va a tener pues varios profesores. Entonces, es una relación de varios a varios o de muchos a muchos. Este es el símbolo, ¿sí? De relación de muchos a muchos. Entonces, para mí, pues aquí hay una relación de muchos a muchos. Entonces, voy a sacar una tablita. Les decía yo, cuando son de muchos a muchos, debemos de sacar una tabla aparte y lleva las llaves principales de las dos tablas. En este caso, ¿cuál sería? Pues código de profesor y código de materia. Entonces quedaría algo así. Materia profesor, quedan con las dos llaves primarias. Yo aquí le agregué horario, pero pues aquí se le puede agregar pues obviamente más atributos, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que se vean. Pero pues bueno, yo la dejé así nomás. Esto simplemente es como para darles a ustedes, vuelvo y les digo, una idea, ¿sí? De cómo se puede realizar la normalización, pero pues aquí de todas maneras pues ya ahí cada uno va analizando su caso. ¿Listo? Y la tercera forma dice que estos debemos de mirar esa parte de eliminar campos que no dependan de la llave primaria, o sea, volvemos otra vez a mirar si en estas tablas que sacamos nuevas, pues vuelve a ver esa parte de que no dependan directamente de la llave primaria, ¿sí? Y ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una llave primaria. O sea, no puede crear una tabla por allá, esas tablas, vuelvo y les digo que son como aisladas, que quedan, y esta información para qué, no puede quedar, ¿no? Entonces, nosotros, pues, parte, digamos, este ítem, casi nunca queda, o sea, si nosotros hemos hecho bien la primera y la segunda, pues no va a quedar esta parte. Aquí, pues en este sentido, entonces ya hacemos pues las relaciones aquí, yo lo que les mostraba en el ejercicio anterior, miramos el tipo de la relación, cómo quedan, ¿sí? Las llaves foráneas, las FK, cómo van quedando, entonces cómo las voy relacionando con cada una de las tablas, ¿sí? Aquí pues me ingresa también esta nueva tabla de materia profesor, cómo queda pues aquí la parte de la relación de los cursos, de la calificación, ¿sí? Y pues aquí la parte de la materia. ¿Listo? Entonces, cómo van quedando
relacionadas esas tablas entre sí. Y ya pues aquí tenemos esta parte del modelo entidad-relación, donde pues vemos todas las tablas, ¿sí? Y cómo se relaciona pues cada una con el dato o la llave de la otra tabla. ¿Listo? Pues digamos, muy parecida como aquí a esta parte del diagrama, pero pues acá vemos las tablas, ¿sí? Con sus atributos y pues el campo con cuál está relacionado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, profesor, digamos aquí que es la llave primaria, se relaciona con código de profesor de la tabla materia profesor. ¿Sí? Y acá vemos, por ejemplo, que código de materia se relaciona con este código de materia. Y así, pues, sucesivamente, cada uno de los datos. ¿Listo? Entonces, esto, código de curso, bueno, aquí está un poquito, pues, pero es con este código de curso, se relaciona aquí con código del curso. ¿Listo? Y así cada uno de los datos, con cuál se está relacionando. ¿Sí? Cada llave con cuál se relaciona en la otra tabla. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, digamos, un esquema más claro de cómo estamos realizando las relaciones entre cada una de las tablas que quedaron. ¿Listo? Entonces, esto solamente pues como para que ustedes tengan pues alguna punto de partida para relacionar esto, el ejercicio. Pero pues ustedes, vuelvo y les digo, el ejercicio 2 lo hicieron muy bien. Muchos hicieron otras diferentes tablas que les quedó súper bien. Pueden tomar también este ejemplo o pueden pues esto seguir con las tablas que hallaron en la actividad número 2. ¿Listo? Ahí sí ya cada uno pues lo maneja como quiera. Entonces, esto se digamos a eso es que nosotros queremos llegar pues, con la normalización de verificar efectivamente que estamos haciendo una relación pues adecuada, ¿sí? Que si es una llave foránea o es una relación de muchos a muchos y lleva las llaves compuestas, ¿sí? Como en este caso. Entonces, aquí pues tenemos que nosotros comenzar a mirar, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? O por qué que nos quedó de tal forma, cómo estoy relacionando yo esa parte, ¿sí? Por ejemplo, acá en calificaciones, si ustedes ven código de calificaciones en la APK y código del estudiante y código de la materia, pues son llaves foráneas. ¿Listo? ¿Por qué se da esto? Porque esto lo que nosotros nos lleva es que pues un estudiante va a tener muchas calificaciones, ¿no? En diferentes materias, diferentes fechas, ¿sí? Entonces, por eso nosotros acá, código estudiante y código materia queda como foránea, ¿listo? Y la llave única es esta parte que es código de calificación, ¿listo? Cada vez que se ingrese una calificación de un estudiante, pues va a tener un nuevo código, ¿listo? Entonces, nunca pues se va, digamos, como a duplicar la información en ese sentido. Entonces, esto pues aquí tenemos esa parte de este modelo entidad-relación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Vamos a mirar el chat. Bueno, listo. Entonces, esta sería pues, digamos, la parte de lo que es la evidencia de la actividad número 3, la normalización del caso del colegio, para que ustedes pues la tengan en cuenta. Al igual, si les surge pues cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que pueden escribir pues al foro de dudas e inquietudes o también pueden escribirme a mi correo electrónico de jmendeste@micena.edu.co. ¿Listo? Entonces, pues si no tienen ninguna pregunta, pues aquí en el chat no estoy mirando y no, pues no han escrito. No sé, venga, miro, venga, es que a veces se queda aquí bloqueado. Pero un momentico. Dice, buenos días, ese trabajo se realiza en Word o en Excel. Esto, no en lo que tú quieras, tranquilo, no hay problema. Recuerden que esto, como es diseño, entonces ustedes lo pueden en cualquier herramienta lo pueden hacer. Si hay alguno que maneje de pronto alguna estos gestor de base de datos o algún programa especializado, pues también lo puede hacer, no hay ningún problema también con eso.
o lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, así como yo por lo menos esto todo es con tablitas de PowerPoint, o lo pueden hacer en Excel como les mostraba en el anterior. No hay ningún inconveniente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, pues no veo acá más en el chat. Bueno, de todas maneras les agradezco mucho su tiempo, su dedicación. Esto, y pues al igual quedo atenta, ¿sí? En el curso ya es esta la tercera sesión en línea, ya nos queda una que se va a realizar el día viernes, que va a ser la última. Entonces también pues muy invitados a esta parte de esta sesión para que puedan pues también tener estos los conceptos de del último ejercicio, ¿sí? Que ya pues es como la parte ya final de todos esos conceptos que nosotros hemos pues tratado de conseguir, ¿sí? A lo largo de este curso. Entonces los espero el día viernes a las 8 de la mañana. Bien, muchísimas gracias a todos por su tiempo, que tengan un feliz día. Dios los bendiga, hasta luego.